Bienvenidos a Permiso para Clave, un podcast donde conoceremos a la persona que hay debajo del uniforme, su micro o su pluma. Permiso para Clave, vivencias, anécdotas y sucesos de aquellos que dedican su vida al mundo de la seguridad. Buenas y bienvenidos a una nueva entrega de Clave Literaria dentro de nuestro Permiso para Clave. Miguel Ezquerra Sánchez. Mucho se ha escrito y publicado acerca de este maestro nacional que en la batalla de Berlín vio caer el Tercer Reich o el rey de los 1000 años vistiendo el uniforme alemán con una pequeña escarapela que acreditaba al portador de ese uniforme como un voluntario español. Ya de vuelta a España, nuestro particular personaje escribió acerca de estos hechos un libro autobiográfico que se tituló Berlín a vida o muerte. Y tras leerlo, pues decidimos acudir a una fuente que creemos que podría separar los mitos y verdades acerca de las aventuras del jefe de la unidad, que conductor de Héroes de Guerra, que aparte de más de una treintena de libros escritos acerca de la Segunda Guerra Mundial, ha tenido la suerte de conocer en vida a varios de los protagonistas de aquel conflicto que fue la Segunda Guerra Mundial, como el gran Otto Carius, el héroe del Tiger 217 o el Oberleutnant Günther Tolzek. No me ha salido muy bien, pero una especie de teniente traducido, ahora me corregirá. Pues lo dicho, José Antonio Márquez, bienvenido a Permiso para Clave y un placer tenerte aquí hoy. Nada, un placer para mí estar aquí entre vosotros y hablar de estos temas que tanto nos apasionan a tantos locos, ¿no? De estos que vamos coleccionando libros uno detrás de otro y bueno, pues como digo, un tremendo placer. A ver, me vas a disculpar porque a mí el alemán no es que se me dé muy bien, se me da horrible, por eso el empleo del bueno de Günther se me ha trastocado un poco. Lo único que te llevo siguiendo mucho tiempo y creo que eres un privilegiado porque pilotos norteamericanos, carristas como Otto Carius, que es famosísimo, el propio Günther Tolzek, ¿cómo te ha dado tiempo a conocer a todos estos personajes? Pues muy sencillo, por la curiosidad. Ya sabemos que la curiosidad mueve montañas y si realmente sientes pasión por algo y quieres dejarte llevar, pues al final lo acabas haciendo. He tenido la fortuna de que en estos últimos 15, 20 años, pues me entró la locura de empezar a conocer, querer empezar a conocer veteranos, querer empezar a escribir sobre estos temas que, como digo, tanto nos apasionan y a lo largo de estos 20 años, echando la vista atrás, pues he tenido la fortuna de entrevistar y de conocer, como tú bien has comentado, pues algunas de las figuras más emblemáticas de la Segunda Guerra Mundial, que en ese momento, por razones obvias, aún quedaban entre nosotros. Si esta locura, desafortunadamente, me hubiera dado 10 años más atrás, pues la lista sería muchísimo, muchísimo mayor, claro. He tenido la fortuna de conocer y entrevistar a Otto Carius, al hijo del ministro de Asuntos Exteriores, de Rudolf von Ribbentrop, a la secretaria de Adolf Hitler, Traut Junge, al último superviviente del Führerbunker, a un coronel, no, a un mayor, que luego llegó a ser brigadier general, que formó parte del Estado Mayor de Patton, a algunos supervivientes de algunos campos de concentración, a algunos supervivientes de la bomba de Hiroshima, que afortunadamente pudieron emigrar a Estados Unidos y al no tener la barrera idiomática como barrera a la hora de poder comunicarme con ellos, porque afortunadamente pues manejo muy bien el inglés y otros idiomas, pues tuve la posibilidad de entrevistarlos. Y así, pues como tú ya has comentado, Ulor, etcétera, algunos de ellos no solo comparten sus recuerdos, sino que además te ceden todas sus memorias, ¿no? Como puede ser, como bien has comentado, pues el piloto de P-51, ¿no? El coronel Joseph Apetebus, que hoy tengo la fortuna de llamar incluso amigo, o el mismo Oberleutnant, al cual has hecho antes mención, Günther Tolzek, que hace 2 días cumplió sus 100 años y se ha podido fumar su último puro. Aquellos que hayáis leído mi obra, Memorias de un soldado alemán, de un veterano alemán, en la que hablo precisamente de este veterano, pues sabréis a lo que me refiero, ¿no? Él esperó toda su vida para poder fumarse ese puro, ¿no? Se fumaba solamente un puro una vez cada 10 años. A partir de los 50, porque el médico le dijo, si sigues fumando vas a morir. Entonces dijo, vale, pues voy a guardarme 5 puros y voy a llegar a los 100 años y me voy a fumar el último puro. Y ese puro que guardó hace 50 años, pues la providencia ha tenido a bien que se lo fume, como digo, hace 2 días.
Bueno, y ojalá se pueda fumar el de los 110. Esperemos que sí. Obviamente, es lógico por todo esto que acabas de comentar que te haya dado tiempo a escribir 30 y todavía nos parecen pocos con la de recuerdos que tienes que tener de toda esta gente. Pero tras hablar con lo que en su día fueron enemigos, con el paso de los años han sabido superar mejor el paso de una guerra y algunos de ellos convertirse hasta, no amigos, pero saber perdonarse los errores de una guerra e incluso honrarse como rivales en el campo de batalla. ¿Con qué lectura te han dado ellos de lo que vivieron como principales protagonistas de la Segunda Guerra Mundial? ¿Es muy diferente a la que puede encontrar un lector del año 2023 en tus libros? Claro, es que una cosa es leer las memorias de un general, como puede ser Guderian, que las vivencias de un soldado de a pie. Y otra cosa muy diferente es hablar con ellos en persona. Entonces, algunos han pasado página, otros no. Otros todavía, a pesar de sus más de 95 años, siguen todavía aferrados a sus creencias. O sea, muy lejos, ¿no? Hace no mucho, pues tuve la fortuna de entrevistar a algunos oficiales que participaron, que combatieron, por ejemplo, en la batalla de las Ardenas, miembros de las Waffen-SS, que seguían hablando maravillas de Hitler, ¿no? Por poner un ejemplo. El piloto de P-51, durante la guerra, por ejemplo, derribó a un piloto, Walter Scum, 204, 205 victorias, por unas rocambolescas historias que tenéis en el libro, en Memorias de un piloto. Al final se hacen amigos. 50, 60 años después, los dos pilotos coinciden y se hacen amigos y se estrechan, ¿no?, en un profundo abrazo. Y en los años en los que ambos estuvieron vivos, el piloto norteamericano afortunadamente sigue entre nosotros, el piloto alemán ya falleció, pues mantuvieron una estrecha amistad. El año pasado, por ejemplo, entrevisté a un veterano de la primera división de los marines que odiaba a muerte a los japoneses por ciertos temas que él vio que los japoneses hicieron a los civiles. Entonces, otro ejemplo, por ejemplo, de una niña de Hiroshima, superviviente de la bomba de Hiroshima, que acaba casándose con un estadounidense. Entonces, como digo, cada persona es un mundo. Entonces hay algunos que sí cierran heridas y otros que no, y otros que viven, como digo, anclados en los recuerdos del pasado. Algunos muy orgullosos del papel que vivieron y otros no, humildes, a más no poder, como por ejemplo, pues Otto Carios, que nunca se granjeó, nunca quiso, ¿no?, hacer alarde de ser, porque lo fue, uno de los mejores tanquistas de toda la Segunda Guerra Mundial, pero él no le daba ninguna importancia, ¿no? Él simplemente decía, yo de lo que más me siento orgulloso es de que todos los hombres que estuvieron bajo mi mando en mi compañía pudieran ver el final de la guerra, por ejemplo, ¿no? Entonces, como digo, cada persona es un mundo, cada veterano es un libro. Entonces, cada una de esas historias no deja de ser un libro, cada uno con un final diferente. Totalmente. Y para historia, el del personaje que tratamos hoy. Y ahí te quiero abordar porque mira que me he estado documentando, te escuché y creo es vuestro podcast más corto de toda la lista que tenéis en iVoox, que solo son 20 minutos porque es que mira que es complicado. Pero el señor Ezquerra, ¿una vida acorde a los tiempos tan locos que le tocó vivir en su juventud o una fantasía que solo vivió en su cabeza? Bueno, el caso de Ezquerra es muy particular. Es particular en el sentido de que fue un hombre de su tiempo. En el sentido de que antes la gente se dejaba llevar por una serie de ideales. ¿Correctos o no? Ahí ya no vamos a entrar en valoraciones personales. Pero él, por ejemplo, era un convencido falangista. Y eso le llevó a combatir presentarse voluntario en el Ejército Nacional, ¿no?, en el Ejército Sublevado, durante nuestra cruenta guerra civil. Él gana cuatro cruces al mérito militar con distintivo rojo, es decir, en combate, aparte de otra serie de condecoraciones de menor importancia, lo cual demuestra que él era un guerrero, es un héroe de guerra, porque a no todo el mundo le dieron esa condecoración y él la ganó en 4 ocasiones. Es decir, al menos en 4 ocasiones hizo acciones meritorias de una medalla de importante consideración en el ejército español. Por lo cual, de base, de facto, es un tío, vamos a decirlo así, echado para adelante, con ganas de aventura. Luego se presenta voluntario en la División Azul.
esto hay que tenerlo en cuenta. Es decir, después de acabada la guerra, pues él continúa con su carrera de profesor. Sí, es cierto, ¿no? Que pues, seguía con el rollo del falangismo y todo esto, pero es que él acude a la división de voluntarios voluntario, es decir, por convicción propia, porque él es un falangista y él pues odia al bolchevismo, al comunismo, etcétera, etcétera, como otros muchos que como él se presentaron voluntarios, ¿no? Porque existe el mito de que mucha gente fue forzada a acudir a la División Azul, etcétera, etcétera. No, la mayoría de los casos fueron siempre voluntarios por convicción. Y Ezquerra fue uno de ellos. Deja atrás a su mujer, porque ya estaba casado, embarazada de una hija. O sea, es decir, el tío va a jugarse los cuartos porque él ya sabe lo que es una guerra. Él es veterano ya de la Guerra Civil Española. Y ya allí, pues, desafortunadamente, bueno, no tenemos mucha información, pero sabemos que resulta herido en Krasnivor, por ejemplo. Porque él está en una unidad de antitanque, ¿sabes? De estas, pues, que seguramente pues, utilizaba un cañón PAC del 36, lo más seguro, ¿no? Que eran las piezas que utilizaba, creo, estas pequeñas unidades que apoyaban a la división española. Y él regresa a España con la dignidad de ser caballero herido, me parece que se llama, o algo así, es decir, una distinción por haber resultado herido en combate, ¿no? Entonces, claro, cuando ya regresa, pues yo creo que le sigue picando el gusanillo. Franco ya ha retirado la División Azul. Es por eso que él y otros muchos españoles, a pesar de tener la posibilidad de poder perder la nacionalidad española, porque no, Franco dice, no, todos aquellos que sigan continuando o combatiendo en la Segunda Guerra Mundial, sin permiso, pues perderán la nacionalidad española. Pues a él eso le da igual. Vuelve a dejar a su mujer, ya a sus dos hijas, y pasa la frontera para formar parte de nuevo del ejército alemán. Y luego, bueno, con una serie de rocambolescas historias, pues acaba en Berlín. Así que, pues sí, un hombre de su tiempo, un hombre con ganas de aventura y sobre todo con sus ideales, como digo, muy claros, ¿no? Luchar contra el comunismo. Y vemos que esos ideales pues los llevó hasta el extremo, ¿no? No, sí, está claro. Lo de Rusia es culpable lo interiorizó muy profundamente cuando lo dijo Serrano Suñer. Sí, centrándose en su paso por el ejército alemán, él mismo obvia en cierta medida tanto la guerra civil, en el libro de Berlín a vida o muerte, tanto la guerra civil como su paso por la División Azul, que como bien has dicho, pues sí que estuvo presente en Krasnivor, le hirieron al poco un corto espacio relativo de tiempo, y quizá es aquí pues donde empiezan las historias más increíbles a encarnarse en una misma persona. A ver, a este hombre en un principio no le quieren reconocer su condición de oficial español, que se lo conmuten con un oficial del ejército alemán. Finalmente, tras varias peleas, pues se lo reconocen. Pero entre ese periplo de idas y vueltas por los diferentes servicios en los que estuvo destinado, nombra Normandía, París. París en su retirada cuando está siendo reconquistada. También nombra la batalla de las Ardenas que tú has comentado antes. Estuvo en Austria, estuvo en Berlín. ¿Tú crees que son posibles físicamente en tan poco espacio de tiempo haber estado en todas y cada una de esas localizaciones que él comenta? Que es físicamente posible, sí, porque si te fijas, lo que hace él es ir concadenando una serie de hechos sucesivos en el tiempo. Lo que pasa es que él da una serie de datos que hace 50 años no se podían comprobar. Hoy en día todo el mundo tiene acceso a una cosa muy sencilla que es Internet. Entonces es muy fácil desmontar muchas de las cosas que, por ejemplo, Ezquerra trata de defender, ¿no? Él, por ejemplo, a lo largo de su corta, porque también hay que decirlo, ¿no? Del libro muy cortito que escribe, ¿no? Berlín sí. ha habido muerte, pues habla de su paso por los brandenburgueses, por ejemplo. Y dice que participa, como bien has comentado, en la batalla de las Ardenas. Tampoco deja muy claro cuando supuestamente pasa a formar parte de la división valona. Porque supuestamente, sí es cierto que hubo españoles en la Wallonien,
y es muy probable que los hombres que quedaban de la Legión Azul, que es ese pequeño rescoldo de españoles que cruzaron la frontera porque se quedaron por allí, que eran unos 700, formaron parte de la Wallonien. Eso sí es cierto. Entonces es probable que se formó parte de la Wallonien. Pero es que la Wallonien no se desplegó en las Ardenas. Entonces ya vemos aquí una serie de pequeñas incongruencias, ¿no? Él habla también que pertenece a los comandos especiales de los brandenburgueses. Bueno, los brandenburgueses sí combaten, sí realizan algunas operaciones durante la guerra de las Ardenas, pero esas unidades en esa operación, bueno, ya sabemos cómo acabó, están bajo el mando de unas figuras más importantes de las Waffen-SS de su tiempo, que es Otto Skorzeny. Otto Skorzeny en sus memorias no habla en ningún momento de unidades españolas, no habla en ningún momento de españoles. No hay registros en ningún lado que diga que que un grupo pequeño de españoles consigan acabar con 300 norteamericanos. Ni, 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 ni del lado aliado, es decir, no hay bibliografía norteamericana que te diga que los norteamericanos lucharon contra españoles, ni viceversa. Entonces, desafortunadamente, pues la única fuente fidedigna que tenemos es el testimonio del propio Ezquerra. Pero como digo, ya vemos, ¿no?, aquí esta serie de incongruencias. Muy seguramente, porque él da una serie de datos, sí que combate en algunas acciones en el frente del este con la Wallonien. Porque, por ejemplo, él cita un par de ciudades en las que la Wallonien sí combate. Allí tuvo que haber españoles. De eso no cabe duda. ¿Ganó realmente la Cruz de Hierro en primera y segunda clase? Luego, si es cierto, ¿no?, que hace mención a otras condecoraciones y iremos entrando en ellas cuando vayamos desglosando un poco más su vida, pues no lo sabemos. Es que aquí, desafortunadamente, tenemos ese problema. No hay fuentes, no hay un informe, no hay nada, no hay nada. Lo único que tenemos, como os digo, es su testimonio. ¿Ganó la Cruz de Hierro segunda clase? ¿Ganó la Cruz de Hierro primera clase? Desafortunadamente, como digo, no lo sabemos. A ver, obviamente, y fue muy mencionado en su época, pues tuvo muchos detractores, hubo un número de interview en el que le desmontaban y le tildaban incluso de embustero a Miguel Ezquerra, pues por ejemplo, focalizado en el tema que, como tú has comentado, de la batalla de las Ardenas. Son las posiciones norteamericanas que, como tú muy bien has reflejado, pues ni uno ni otro bando refleja. Pero bueno, ya en la parte final, en el frenesí de lo que creo que debieron ser las mismas puertas del infierno, que se abren sobre Berlín en mayo del 45. Pero para ir en partes, a mí no me deja claro dónde estaba el listado de Ezquerra, porque si bien al principio habla de la Wehrmacht, de los servicios secretos de la Wehrmacht, al final se dice que crea su propia unidad con su nombre que él no quería, pero le ponen la unidad Ezquerra, que está encuadrada dentro de la división Valona, como han dicho, de las SS, que está dentro de la unidad del rexista de León de Grel. También pasando por la Carlomagno francesa o la Nordland, a la que también fueron a parar los SS letones que había por allí. Bueno, primero hay que tener en cuenta el periodo histórico en el que nos estamos moviendo, ¿no? Estamos hablando del final de la Segunda Guerra Mundial, en el que cuando Berlín está a punto de ser asediada, se llama a todo el ejército alemán. Es decir, todas las unidades del ejército alemán tienen que acudir a Berlín a socorrer al Tercer Reich y a defender, ¿no?, hasta el final el imperio de los 1000 años, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que solamente acuden 3 camiones con 70 tíos, ¿vale?, que son miembros de la división Carlomagno. Eso es todo. El resto de divisiones del ejército alemán no llegan. Entonces, lo que hay en Berlín son restos de otras unidades. Entonces, según la biografía de Ezquerra se queda en Berlín, en una especie de instituto de idiomas, Sí, algo así. Instituto Iberoamericano, no quiero recordar, puede ser, ¿por qué no?, en el que se le indica, ¿no?, que trate de reunir un pequeño grupo de hombres para formar parte de las Waffen-SS. Se supone ya que él, en ese momento, ya formó parte de las Waffen-SS, porque él ha pasado, supuestamente, aquí pues todo esto lo tenemos que coger con pinzas, por la Wallonien. La Wallonien no está en Berlín.
Aquí tenemos otra de las incongruencias. La Norland sí está en Berlín. Entonces, en Berlín hay restos de algunas divisiones de las Waffen-SS. Pero es que la división Norland está compuesta por 130 tíos, de los cuales 50, 60, 70, según la fuente que consultemos, están en condiciones aptas de combatir. La división Carlomagno, que está en Berlín, está compuesta por 70 tíos, no hay más. Es decir, las dos de las divisiones de la Waffen-SS de nombre, en total, no juntan más de 200 efectivos. Sí, no, vamos, un poco más de una compañía. Claro, teniendo en cuenta este dato que acabamos de manejar, es imposible que Ezquerra tenga 300 hombres bajo su mando. Además, 300 españoles. Es imposible. ¿Que hay españoles en Berlín? Sí. Hubo otros supervivientes. Hubo hasta cuatro nombres. Quiero recordar que yo he conseguido ¿no? rescatar de otros libros, de otras biografías, etcétera, etcétera. 4. Y esos 4 soldados confirman que estuvieron bajo las órdenes de Ezquerra. Entonces, hay otros testimonios que afirman que esa unidad, la Inge de Ezquerra, existió. O sea, por lo cual es bastante probable que esta unidad sí fuera un grupo especial. Porque cuando los alemanes creaban pequeños grupos, pues sí que se le daba el nombre del oficial que estaba al mando. Ezquerra sí es oficial. Ezquerra es oficial de carrera. Hay bastantes posibilidades de que Ezquerra al menos se le reconociera el rango de capitán. Si realmente combatió en el 44 y en el 45, es probable que llegara a ascender a lo mejor un rango más, al rango de mayor. Dudo mucho que llegara a alcanzar el rango de coronel. Aquí yo tengo mis dudas. Pero sí es probable que a lo mejor por mitos de guerra fuera mínimo capitán, eso está claro. Sturmführer, eso segurísimo. Y luego quizás un rango más. ¿300 españoles bajo su mando? No lo creo. ¿Estuvo en Berlín? Sí. ¿Estuvo en Berlín? Sí. ¿Por qué? Porque si tú has estado en Berlín, si tú conoces la batalla de Berlín y lees la biografía de Ezquerra, ves que él habla de las calles, habla del lugar donde están las unidades de las Waffen-SS, cómo se mueven las unidades entre los escombros, el nombre de las calles, las descripciones de las mismas, qué tal calle colinda con tal plaza. Pues parece que efectivamente, por el testimonio que Ezquerra ha dejado escrito, sí que estuvo en Berlín. Salvo que, pues ya te digo, pues le diera por coger un montón de libros, otras fuentes, y decir, bueno, me lo voy a inventar todo. Pero claro, hay otros testimonios que confirman que Ezquerra estuvo en Berlín y que esa unidad, como digo, existió. Eso sí, claro, obviamente, pudo estar Ezquerra primero en una calle y luego 5 minutos después 3 calles más allá. No, es decir, Ezquerra no era Superman y los españoles que combatieron en Berlín tampoco. Entonces, no podían estar en todas partes. Es inhumanamente imposible. Hay una escena de combate, por ejemplo, en la que él comenta en la que algunos españoles consiguen echar hacia atrás una ofensiva de carros soviéticos en la Vanderplatz, me parece que es. Eso es bastante probable, porque en muchas ocasiones cuando los soviéticos trataban de entrar en estas grandes plazas, sufrían grandes bajas por los Panzerfaust, por esta guerra urbana. Y eso sí que está más que confirmado, que los soviéticos perdieron muchos carros. Entonces, ¿por qué no? Es bastante probable que los españoles destruyeran en esta operación. Por ejemplo, le comenta que fueron 4 o 5 carros destruidos. Eso es bastante probable y bastante creíble. Que Ezquerra ya fuera el Super Rambo, ¿no? Y destruyera otros 10 más a lo largo de los diferentes días. Ahí yo tengo ya mis dudas. ¿Que destruyó alguno? Sin lugar a dudas. Porque entre los escombros, con un Panzerfaust a 20 metros, totalmente escondido, puedes destruir un carro blindado que pasa un T-34 sin que se te note disparar y salir echando patas, ¿no? Eso es bastante probable y bastante plausible. Que unieron españoles en Berlín defendiendo el Reich de los 1000 años de Hitler, sin duda, pero no fueron 300. Sí, está claro, eso hasta los propios detractores de Ezquerra confirman y no ponen en duda que Miguel Ezquerra estuvo en Berlín en esas últimas horas de Reich de
de los 1000 años. En tu opinión, y ya lo has hablado de Superhombre, pero una vez que lees el libro y ves la cantidad de descubiertas que hace y roturas de líneas, bueno, no es una línea de frente realmente, de estas luchas callejeras de combate de población, en las que se vio vuelto de izquierda, en tu opinión, ¿cuántos detente bala llevaría encima para que saliese prácticamente ileso de la lluvia de proyectiles soviéticos que menciona en cada párrafo? Hombre, seguramente, creo recordar que incluso en su obra llega a comentar que se resulta herido, en un pie, me parece, o en una rodilla. Sí, en un pie. Entonces, eso ya automáticamente le imposibilita para moverse. Entonces, no le sale gratis. O sea, quiero decir, sí que resulta herido y muy seguramente esa herida le acaba salvando la vida. Porque los hombres que están bajo su mando, el 95% de ellos mueren en combate. De hecho, él lo comenta, dice, al final pues somos 5, no recuerdo exactamente el número porque el libro lo leí hace muchos años, pero son 5 o 6 españoles los que sobreviven y él es uno de ellos porque está impedido. Al estar impedido no puedes combatir. Entonces es probable que tuvieran un cuartel general, por alguna forma, y él desde ahí diera órdenes a los españoles que quedaban, repito, bajo su mando. Entonces, en esas operaciones que él comandaba, pues muy seguramente luego en sus memorias, él escribe, yo estuve allí, pero lo pongo en duda. Muy seguramente él era el que estaba detrás de las líneas diciendo, bueno, me quedan 10 hombres, pues estos 10 hombres los voy a enviar aquí en apoyo de tal unidad porque ahí se requieren hombres. Envío hombres aquí porque hacen falta hombres y así sucesivamente. Pero claro, hay que recordar, ¿no? Órdenes caóticas, tienes que hacer uso de corredores, es decir, de soldados que tienen que moverse rápidamente entre el fuego cruzado para evitar ser alcanzados y poder llevar el mensaje a un puñado de hombres. Porque al fin y al cabo esos son los hombres que hay bajo su mando. Son todo unidades disueltas, 10 hombres aquí, 20 hombres allá, de la Luftwaffe, daneses, holandeses, españoles, siberianos, incluso también se dice, ¿no?, que hubo una pequeña unidad de soldados siberianos, incluso uno de estos veteranos, ¿no?, que luego sobrevive años después. Él dice que se encontró cuerpos de soldados de las Waffen-SS con rostros asiáticos. Entonces es bastante probable que esas pequeñas tropas siberianas, ¿no?, que son un mito, pues realmente, si hacemos caso a ese testimonio, pues sean ciertas, ¿no? Al fin y al cabo, pues, lo que quedaba, ya lo he dicho muchas veces, era pues eso, una amalgama de unidades, porque básicamente allí estaba todo aquel que podía empuñar un arma, pues era enviado al combate. Bueno, también lo sabemos, ¿no? Si hemos visto la película de hundimiento en la que vemos niños y ancianos, ¿no?, luchando, ¿no?, las Volksturm, pues eso también ocurrió. O sea, niños de 12, 13, 14 años combatiendo, ¿no? Sí, la verdad que tuvo que ser curioso y sobre todo, como bien has comentado, un caos. La carrera de Ezquerra vio prácticamente un año, en el corto espacio de tiempo que lo describe en el libro, accesos meteóricos, como han nombrado, y se pueden contabilizar desde coronel, pero lo curioso es que en varias fases del libro da a entender, pues yo quiero imaginar que por algún error involuntario, a nombrar a varios militares con gradaciones inferiores al mando de operaciones o reuniones con el Estado Mayor. Claro, ahí es otra parte de las incongruencias, ¿no?, que se le pueden achacar. Luego también, pues bueno, has comentado, ¿no? Hemos comentado la Valonen, ¿no?, por ejemplo. Pues bueno, León de Gleb no hace mención de Ezquerra a sus memorias. Habla de la Norland. Pues bueno, pues yo he entrevistado a algunos oficiales de Norland y no recuerdan haber combatido al lado de soldados españoles, por ejemplo. Yo he entrevistado al Rochus Mitch, que fue la última persona que quedaba con vida en el Führerbunker, que era el operario de radio, y él sí que recuerda a algunos miembros de las Waffen-SS franceses en el búnker. Pero en ningún momento se concedieron condecoraciones. Bueno, de eso ya hablaremos un poquito más adelante. Entonces, claro, sí, muy seguramente, pues lo que él comenta en estos errores sencillamente se deben a la ignorancia. ¿Por qué? Porque realmente él no alcanzó esos rangos, no formaba parte
de esos estados mayores, porque para poder formar parte del estado mayor de una unidad tienes que tener algo muy sencillo, que es varios cursos de formación en el estado mayor. Los oficiales de la Waffen-SS también recibían ese adiestramiento y esa formación. Entonces, un teniente, un capitán que no recibía estos cursos de formación no formaba parte del estado mayor ni de un batallón ni de una división. Entonces, Ezquerra no formó parte del estado mayor, como digo, de ninguna unidad. Tú acostumbrado a bucear en legajos, en archivos, me imagino que también se te habrá antojado extraño el que la meticulosidad germana no recogiese ningún acta, no de uno, sino de varios ascensos, saltando de ser incluso el de mayor y ser nombrado teniente coronel, porque es que esa es otra, se salta hasta un empleo para llegar a teniente coronel. Bueno, aquí hay que tener en cuenta dos cosas muy, muy importantes. Primero, que no todos los archivos alemanes después de la guerra sobreviven. Y en segundo lugar, los archivos alemanes que han sobrevivido a la guerra son enormes. Entonces, precio, el precio de un investigador para investigar, meterse de lleno en esos legajos, son entre 50 y 60 euros la hora. Entonces, si tú quieres encontrar un dato de un soldado español, pues suerte. Suerte y mucho Y dinero. cartera. Y cartera, efectivamente. Entonces, no existe ese dato porque no se ha buscado. Esto es importante mencionarlo, ¿no? Porque sí es cierto que el único testimonio que tenemos es el de Ezquerra. Todos sus papeles de la guerra civil están en Simancas. Se pueden encontrar, se pueden revisar y sabemos por qué ha recibido esas condecoraciones. Entonces, un tío que ha ganado muchas condecoraciones, que además alcanza el rango de capitán, pues ¿por qué no va a recibir ese mismo rango en el ejército alemán y luego posteriormente en la Waffen-SS? ¿Y por qué no ha podido recibir la Cruz de Hierro segunda clase y la Cruz de Hierro primera clase si ha participado en algún combate? Entonces es posible que exista esos papeles y esa información, pero primero hace falta el interés, en segundo lugar que haya alguien detrás de toda esta investigación y que se tire meses revisando la información y los papeles que hay disponibles. Esos papeles no están digitalizados. Toda esa información que tiene el Bundeswehr, ya sabemos, ¿no?, que el ejército alemán, incluso hoy en día, todo el tema del nazismo y sobre todo también de las Waffen-SS, pues digamos que lo tiene un poco pues apartado. Por ejemplo, si tú quieres acceder al registro de un oficial de las Waffen-SS, no puedes, salvo que seas familiar de esa persona. Entonces, si existen datos de Ezquerra en unos archivos, salvo quizás el tema de nombramientos y tal, se puedan encontrar, pero si existe una ficha de Ezquerra, las únicas personas que tendrían potestad legal para poder reclamar esa información serían los descendientes de Ezquerra. Entonces, yo como divulgador, en primer lugar, no podría tener acceso a esos datos, no podría confirmar si realmente hay archivos de Ezquerra dentro de las Waffen-SS, y si luego ya quiero bucear en los legajos, yo te digo, estamos hablando de un trabajo de meses. Pero claro, ¿quién me va a pagar a mí el procedimiento de Alemania y decenas y decenas de horas de trabajo solo para descubrir que un veterano español, pues su historia tiene algo de verdad? Porque algo de verdad de todo lo que Ezquerra deja escrito en su libro es verídico. Repito, hay soldados que estuvieron combatiendo con él. Botet, por ejemplo, ¿no?, es otro oficial español de las Waffen-SS que se le entrevistó, publicó en algunos libros y demás, y él lo dice, yo combatí con Ezquerra y fue mi oficial superior. Este caballero lo dice, y hay fotos suyas con el uniforme. Claro, ¿qué es lo que pasa aquí? Que no existen fotos de Miguel Ezquerra llevando el uniforme de las Waffen-SS. Todas las fotos, ¿no?, que por ejemplo se achacan a Ezquerra llevando el uniforme de las Waffen-SS, sobre todo, ¿no?, cuando hay una... El del bigotito, sí. Ese no es Ezquerra, por ejemplo. Ese es un oficial, un sargento, pero recordar, que combatió con Ezquerra, que estuvo en su unidad, pero ese no es Ezquerra. Entonces, incluso no hay fotografías de Ezquerra. Entonces, vemos, ¿no?, que incluso también él fomenta en parte su propio mito,
Porque quizás, ¿por qué no? Pudo llegar a enviar alguna foto a sus familiares, ¿por qué no? Pero claro, si hubiera sido así, pues cuando él, por ejemplo, hubiera tenido la entrevista de Interview en el 81, esa tan famosa, pues habría mostrado su foto, ¿no? Mira, es que yo aquí llevo el uniforme de coronel. O yo, mira, no, yo es que aquí tal. Pero no existen esas pruebas, no están ahí. Entonces, ahí está lo bonito, ¿no? De la divulgación militar, que incluso 70 años después, hoy en día, ahora tú y yo estemos hablando de este personaje. Ya Sí, lo vemos, ¿no? totalmente. El tío vendió muy bien su moto, vendió muy bien Es su historia. una campaña de marketing acojonante a lo largo de décadas. Exacto, exacto. Y aquí seguimos debatiendo No, sobre eso. totalmente, pero es que ahora quizás, José, vamos al párrafo que más controversia genera dentro del libro, Ah, que mi favorito, no sí. es otro que la visita al Führerbunker. Pero Claro. aún lo es más lo que venimos hablando de la concesión de la Cruz de Hierro. Y volvemos a insistir, si hay hasta imágenes de imposiciones de cruces a los niños de la Bostrom, ¿cómo que tampoco hay nada de Ezquerra? Vale, bueno, aquí tenemos que romper una lanza en favor de Ezquerra. Porque ninguna concesión de la Cruz de Caballero, de la Cruz de Hierro durante la batalla de Berlín, hay testimonios. Hay testimonios, me refiero a testimonios gráficos o incluso a la documentación. ¿Por qué? Porque en aquel momento estaban en un caos. O sea, por ejemplo, las condecoraciones, las entregas de condecoraciones a varios soldados de la Carlomagno que han destruido de 10, 12 blindados en una sola acción, se realiza de forma improvisada. Entonces, el general de la división, en el subterráneo del metro, bajo la luz de las velas, les entrega a 4 o 5 soldados la Cruz de Caballero, sin ningún tipo de formalidades, sin ningún tipo de documentos. ¿Por qué? Porque están en medio de la jodida guerra, con perdón de la expresión. Entonces, para mantener la moral alta de esos hombres, se hacen estas entregas de concesiones de medallas, vamos a decirlo así, improvisadas. Entonces, no hay una certificación oficial, porque se hace en primera línea del frente. Esto es muy importante mencionarlo para luego que otros tipos se puedan inventar sus propias historias y puedan decir, no, es que yo he ganado una Cruz de Caballero. Recordemos, Ezquerra no dice que ha ganado una cruz de Hierro. Dice que ha ganado la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. Esto es una condecoración muchísimo más importante que una simple Cruz de Hierro. Una Cruz de Hierro tiene diferentes etapas o diferentes rangos. Está la Cruz de Hierro segunda clase, que es la que se suele entregar por realizar de 1 a 3 actos de valentía. Luego está la Cruz de Hierro primera clase, que es la típica habitual que se suele llevar en la chaqueta, debajo del bolsillo, por realizar 5 actos de valor. Más o menos 5 o 6, dependiendo, ¿no?, del frente y ese tipo de cosas. La Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro es un paso más. Para poder ser condecorado con esta condecoración, tienes que haber ganado las otras 2 cruces de hierro anteriores. Y tiene que ser una acción, para que los oyentes nos entiendan, de la hostia. ¿Vale? Como destruir 14 carros en una sola acción de combate. Como para lanzarte tú solo contra, yo qué sé, contra un nido de ametralladoras y acabar con los 50 tíos que hay adentro tú solo. O, yo qué sé, subirte a un T-34, abrir la escotilla y matar a la tripulación a tiros con tu Luger. Eso, por ejemplo, lo hace un coronel. Robert Colley, por ejemplo, en el frente del este. Eso te hace merecedor de una Cruz de Caballero. Eso o las acciones conjuntas de tu unidad. Si tu unidad es la leche y realiza acciones increíbles porque tú eres el amo y les das ahí muchos ánimos. Venga, chavales, sois los mejores, podemos hacerlo. Y lo hacen, te conceden en nombre, por el valor demostrado de tu unidad y por tu liderazgo, la Cruz de Caballero. ¿Vale? Para que nos hagamos una idea. Entonces, la Cruz de Caballero y la Cruz de Hierro. Ganar la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro te convierte en un héroe alemán. En un héroe a los ojos del ejército alemán. Es decir, es como ganar, salvando las distancias, hay bastantes, pero bueno, para que los siguientes nos entiendan, la medalla de honor, la Medal of Honor. O ser nombrado héroe de la Unión Soviética. O ganar la laureada de San Fernando en el ejército español. ¿Vale? O la Cruz Victoria en Reino Unido. O la Legión extranjera. La Legión de Honor en Francia. O la medalla al valor en oro en Italia. Es lo mismo.
se convierte es en eso, en un héroe nacional. Entonces, Ezquerra no dice que gana la Cruz de Hierro, no, dice que gana la Cruz de Caballero. Entonces, ahora nos entendemos la importancia que tienen esas 5 líneas, o 10 líneas, o un párrafo, o una página Sí, que le dedica a este hecho. Bueno, él dice que se tira como una hora ahí moviéndose por los túneles y tal. Bueno, yo he escrito 2 libros sobre el búnker de Hitler. Yo he entrevistado a Roger Smith. Yo he tenido en mis manos los planos originales del Führerbunker. No hay ninguna entrada al metro. Entonces ya de facto, él dice, no, me voy por el metro, por unos pasadizos y tal, y luego me llevan a presencia de Hitler. Es imposible. No se entraba al Führerbunker por el metro de Berlín. Entonces, ya vemos que de base la historia no es real. No es real por lo que os estoy diciendo, porque no hay una entrada al metro que tenga acceso al Führerbunker. Solamente se podía acceder a través de la Cancillería del Reich. Entonces, Ezquerra hubiera dicho, no, es que yo entré en la Cancillería del Reich, me llevaron y tal, luego por un patio interior, etcétera, etcétera. O primero entré en un búnker y luego bajé a otro búnker. Porque en realidad el Führerbunker son 2 búnkeres. El búnker de arriba, que además es el Vorbunker, y el búnker de abajo, que es el Führerbunker, que es donde estaba Hitler. Entonces, el búnker que había debajo de la Cancillería del Reich no era un búnker, sino que eran 2, como ya he dicho. Y no se concedieron condecoraciones dentro del Führerbunker, porque, vuelvo a repetir, Ezquerra dice, fui al Führerbunker y Hitler me dio la condecoración. ¿Cómo sé esto? Hablé con Rochus Mitch. Rochus Mitch fue, repito, el último superviviente del búnker. Hola, Rochus, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí se echan la mano. Oye, mira, ¿hubo algunos vistes españoles dentro del búnker? No. ¿Se concedió alguna medalla dentro del Führerbunker? No. Ya está. Toda la historia de Ezquerra desmontada. Así que no. Ezquerra no recibió, desafortunadamente para nosotros, porque hubiera quedado muy chulo decir que en lugar de 2 españoles, 3 españoles hubieran ganado la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, pero desafortunadamente no. A todos los fanboys de Ezquerra, si es que queda alguno, pues lamento comunicarles que no, Ezquerra no ganó la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. Y si la ganó, no la tendría que haber recibido, como digo, en el Führerbunker. ¿Y por qué Hitler no entregó más condecoraciones? Porque el último acto público que realiza es esa entrega de condecoraciones que tú comentas a los niños. Que ocurre, me puede fallar la memoria, me pueden bailar las fechas, pero más o menos el 23 de abril, 24, 25 de abril, en torno a esas fechas. Esa es la última vez que se ve a Hitler en el exterior, por decirlo de alguna forma. Y son las últimas condecoraciones que él entrega en persona. El resto de condecoraciones son entregadas ya por sus generales. Y luego, repito, no hay papeles de por medio. No hay firmas del Wehrpacht, ¿no? Que es el pase que llevan todos los soldados donde aparecen sus condecoraciones, la fecha en la que la ganan y todo este tipo de cosas. No hay tiempo para burocracia. El enemigo está dentro de Berlín. No hay tiempo que perder en papeleos y en gilipolleces, con perdón. Hay tiempo para qué? Para premiar a tus soldados a pie de trinchera, delante del enemigo. Toma una medalla. ¿Para qué? Para seguir manteniendo la moral de tus hombres alta, para seguir combatiendo. Es por eso que los 30, creo recordar que fueron entre 20 y 30 ganadores de la Cruz de Caballero de la Batalla de Berlín, ninguno de ellos tiene papeles. ¿Por qué? Pues repito, pues por estas ceremonias improvisadas. Y luego, al acabar la Segunda Guerra Mundial, hay una serie de organizaciones que son las organizaciones de veteranos. Luego hubo una muy famosa, ¿no? Bueno, sí es cierto que estaba muy relacionada luego posteriormente con la extrema derecha, por eso acabó siendo disuelta, que era una asociación de los ganadores de la Cruz de Caballero. Entonces, a muchos de estos ganadores en Berlín de la condecoración, si había algún general o alguien que les avalara, pasaban a formar parte de la organización. Y la organización les reconocía dicha medalla. A Ezquerra no se la reconocieron. Entonces, ahí tenemos una prueba más, vamos a decirlo así, un clavo más en el ataúd sobre la mentira, porque nos toca enterrar la mentira del pobre Ezquerra.
Sí, hay que darle los últimos Claro, mandamientos apostólicos. exacto. Y bueno, no quisiera acabar sin comentar que yo he descubierto algunos veteranos que supuestamente ganaron dicha condecoración, que son apoyados por esta organización, por la organización de los ganadores de la Cruz de Caballero, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, que no ganaron la condecoración, que mienten solo para poder cobrar luego una pensión. Que claro, no es lo mismo cobrar una pensión habiendo ganado una medalla que habiendo ganado la Cruz de Caballero y la Cruz de Hierro. Entonces, el caso más flagrante de todos, el que yo he podido encontrar, que yo he podido descubrir, que yo he podido indagar, es Heinz Heuer. En todos los lados vais a leer que Heinz Heuer en Berlín destruyó 14 blindados y que es un policía que estuvo en la unidad de los brandenburgueses, que casualidad, como Esquerra, y que se entrevistó con Hitler, etcétera, etcétera. Pues todo mentira. Simplemente lo hizo para poder cobrar una pensión. Pero como se va muy bien con el jefe de su división, de la cuarta división de la división de la policía de la Waffen-SS, de la Polizei, pues digamos que le hicieron el favor de decir, sí, 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 le ascendieron en guerra y además le dieron la Cruz de Caballero. Y hay varias, 2, 3 cartas de algunos antiguos oficiales de muy alta graduación de las Waffen-SS que corroboran este hecho. Pero yo tengo datos, he hablado con su hijo, tengo todos los papeles que se le entregaron del propio Heuer, cedidos por la familia, y en ninguno de ellos hace mención a la Cruz de Caballero. Y luego su hijo me lo dijo, ¿no? Mi padre no ganó la Cruz de Caballero. Mi padre mentía más que hablaba. Entonces yo, humildemente, le llamé en uno de mis libros el Esquerra Hermano. Bueno, ya para terminar esta charla y ya poniendo el paralelismo, terminando la contienda en Europa y antes de entregarse a los vencedores, el bueno de Miguel Ezquerra nos cuenta en su libro que entierra todas las condecoraciones, pero solo las españolas. También se antoja extraño que si ha ganado esa condecoración alemana, esa no dice que la entierre, pero todavía resulta más extraño que no la solicitase. Que esconden dicha condecoración durante años. ¿Por qué? Porque es la condecoración más importante del ejército alemán y los soldados alemanes y todos aquellos que han combatido en el ejército alemán conocen el valor de la misma. Han tenido que poner su vida en peligro. Y todo soldado está apegado a sus condecoraciones. Sobre todo si es esta condecoración. Es como, vuelvo a recordar, como una medalla del honor. El recibir dicho galardón para un soldado significaba muchísimo. Entonces, puedo poner un ejemplo. Hans von Luck, él esconde su condecoración, es comandante de carro, comandante de carro y él esconde, coronel, él esconde su condecoración durante los 5 o 6 años que pasa en un gulag, jugándose la vida en varias ocasiones. Ezquerra hubiera hecho exactamente lo mismo. Que, bueno, quizás que la Cruz de Hierro primera clase, pues bueno, le daría un poco igual, pero se jugaría la vida por ocultar una cruz de hierro, una cruz de caballero, perdón, una cruz de hierro. Segurísimo, vamos. Y otra cosa también. Recordemos, el tipo está en España, después de su paso por la División Azul. ¿Vosotros creéis que se va a llevar las condecoraciones que ha ganado en la Guerra Civil a Francia? Es un poco absurdo. Utilizando una simple teoría, que es la teoría de la navaja de Occam, que es que la respuesta más sencilla debe ser la más lógica, debe ser la más válida, ¿no? Entonces, si tú te vas a ir a la guerra, no te vas a llevar tus condecoraciones, no te hacen falta, no te vas a vestir de bonito para lucirlas en la guerra. Entonces, él las dejó en casa, que bueno, que luego él quiera decir y vender la moto de que solo entierra las condecoraciones españolas, perfecto, pero para alguien que ha estudiado las condecoraciones alemanas, que ha hablado con veteranos de guerra, que ha hablado con oficiales que han ganado mucha condecoración, que sabe el valor intrínseco que los soldados alemanes y extranjeros que combatieron en la Wehrmacht o que llevaron y lucieron el uniforme de la Waffen-SS le concedían a esa medalla, dudo mucho que querrá, pues repito, la ignorara o no hiciera lo imposible para llevarse a España. Pues
Berlín, vida o muerte, un pequeño gran libro de Miguel Ezquerra, autobiográfico, en el que también en un corto espacio de tiempo, pues nuestro amigo José Antonio Márquez, de Héroes de Guerra, ha desmontado los mitos y también ha confirmado algunas de las verdades que el bueno de Miguel Ezquerra tuvo a bien dejarnos para la posteridad en su libro. Pues ha sido todo un honor y un placer el haber charlado con una auténtica eminencia de la Segunda Guerra Mundial y simplemente volver a agradecerte tu paso por Clave Literaria y darte la enhorabuena por ese trabajo que realizas, que realmente es impresionante. Gracias a vosotros, como siempre, y bueno, encantado de estar aquí con vosotros y espero que esta sea la primera vez de muchas. No lo dudes, así será. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Y hasta aquí una nueva entrega de Permiso para Clave. Puedes encontrarnos en formato podcast en iVoox, Spotify y Google Podcast. Síguenos para estar al tanto de nuestras novedades en Twitter en @permisoclave y en Facebook y en Instagram en Permiso para Clave. Si quieres participar y comentar más activamente, la comunidad de Telegram de Permiso para Clave es tu sitio, así que ya sabes, únete. Y recuerda, el próximo viernes volvemos con más contenido de estreno en nuestro canal de YouTube, así que ya sabéis, darle a like y suscribirse que nos ayudáis un montón, y en Twitch para directos intersemanales. Y como siempre decimos, buen servicio a todos y cuidado ahí fuera.